Realidad, transición dramática, Iván Ruiz. Y recibimos inmediatamente al mayor general retirado Miguel Ángel Cordero, analista en geopolítica y relaciones internacionales. Nosotros estamos siguiendo de Maduro se declara inocente. Mira, esto dice CNN en español. Noticia de último momento. Fox News por igual. Noticia de último momento, la compartimos con usted. ¿Cuál es la noticia? Mira, dímelo, Julio. Maduro se declara inocente en tribunal en Nueva York. Esa noticia está en desarrollo. Ahora mismo, Nicolásito Maduro está en la Asamblea Nacional y está llorando. Está en su exposición. Vamos a escuchar lo que él dice. Vamos a escuchar. No, hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela. Que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer. Porque Cilia no es su madre, ¿verdad que no? No. Ella es diputada actual. Y él es diputado actual. E incluso se estaba planteando en algunas teorías políticas de que él iba a asumir la Asamblea Nacional. Pero no tiene ni la fuerza ni el apoyo necesario para sustituir a Jorge ¿Él está en Rodríguez. Venezuela? Sí, él está en Venezuela. Ahora, Nicolás Maduro solo tiene ese hijo, no tiene hijos con Cilia Flores. Así es. Y Cilia Flores tiene tres hijos. Cilia. Tres hijos. El matrimonio anterior. Exacto, Señor. que no son de Nicolás. Aquí Fox dice, está pasando ahora que Nicolás ahora mismo, Maduro... Nicolás Maduro y su esposa se declaran no culpables sobre los cargos de drogas, armas y en una corte federal. Bueno, eso se veía venir, Sí. ¿verdad? Esto era una fase de introducción. Mayor general, bienvenido. ¿Cómo usted ve este panorama? En transición dramática, escuchemos al mayor general retirado. Bien, lo primero que debemos entender es que estamos viviendo en un cambio de época. Algunos dicen es una época de cambio. Puede ser cualquiera de las dos. Pero estamos viviendo en acorde a lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, que yo le agrego las crisis en una crisis global, una crisis de gobernanza y gobernabilidad, donde los estados ahora mismo, si nos profundizamos a lo que es Latinoamérica, la parte que a nosotros no corresponde, vemos la deposición de tantos partidos de izquierda, partidos progres, partidos socialistas, que llegaron a través de un esquema de democracia, quizás vendiendo un producto que al final no dieron. Es el caso de Bolivia, es el caso de Honduras, es el caso de Chile, es el caso actual todavía de Colombia, pero sobre todo Nicaragua. Ni que hablar de Nicaragua, que Nicaragua ha tenido un trayecto totalmente convulso entre lo que es la guerrilla, entre lo que es el Movimiento de Liberación Nacional. Pero vámonos al caso de Venezuela, que es el caso que tenemos en la actualidad. El caso Venezuela, hay una situación de hecho y otra de derecho. Que la extracción vertical que se hizo de Nicolás Maduro Moro a través, podríamos decir, de una incursión nocturna. No una invasión, sino una incursión. Nunca invasión, una incursión nocturna que lo realizan los comandos especializados, en este caso el grupo Delta Force, que es un grupo especializado que se creó en 1977, a semejanza de lo que es el SAS del Reino Unido. Cada potencia tiene un grupo especializado en esta índole para velar por sus intereses regionales, locales, pero el Delta Force tiene una diferencia de todo, que tiene una proyección global, que es lo que ha tratado Irán de crear con lo que es el cuerpo de la revolución iraní. Una proyección global y que lo ha exportado a Europa, al África y a Latinoamérica. Ahí mismo en Venezuela tenemos la proyección de ese grupo iraní y que estuvo en Siria y ha estado plagado en la mayoría de los espacios geográficos donde entiende que debe velar por sus intereses. Ahora, en el caso de Venezuela, y esta extracción a través de una operación nocturna, porque fue de madrugada, entre 1:30 y 1:50 de la madrugada, una operación que duró 40 minutos, pero fue militar. Hay que tomar en cuenta, sí, duré 42 años en el ejército. ¿Es militar? Sí,
no existe mayor general retirado. En este sentido, nosotros podríamos decir que como antesala a una incursión nocturna se deben dar una serie de pasos, de procesos que son requerimentales para poder concluir con un éxito, que fue lo que sucedió ahora. ¿Fue una operación perfecta? No, no existen las operaciones perfectas. Fue una operación cuasi perfecta, porque las operaciones perfectas se realizan cuando no hay baja, ni de uno ni de otro lado, como es el rescate de rehén, para lo cual fue preparado ese grupo Delta Force. ¿Cuándo se crea? ¿Y la de Saddam Hussein hubo bajas? Sí. No, pero te voy a especificar cuándo se crea y por qué se crea. Se creó como resultado y se le dio afianzamiento después del fracaso de los rehenes de Irán en el 1979, con la toma de la embajada de los Estados Unidos. Ahí se entendió que Estados Unidos no tenía un cuerpo especializado precisamente para este tipo. Ese cuerpo está especializado en rescate de rehenes, principalmente, pero en otra serie de operaciones que son secretas. Cuando agarran un individuo de ese grupo, que normalmente son Rangers o Boina Verde, con una preparación adicional, no pueden identificar de dónde vienen, ni que son miembros del ejército de los Estados Unidos, porque no están asignados a ninguna fuerza especial, aunque trabajen de manera simultánea en un momento determinado, como es el caso de ahora, con la Navy. Pero son independientes totalmente, son operativos independientes totalmente. No pueden ser identificados cuando son capturados porque el Estado no se responsabiliza de ellos. Es como si fueran mercenarios. Cada Estado tiene, Rusia lo tiene, como si fueran mercenarios, porque no pueden identificar en ningún momento de dónde vienen, cuál es la misión que se le ha asignado. Actúan como si fueran independientes, como los mercenarios que vimos colombianos aquí en Haití, en la muerte del presidente de Haití, Moïse. Entonces, aquí en esta operación lo primero que se hizo fue el cerco naval a través de lo que llamamos la talasocracia, el control de los mares, el mar Caribe en este caso, para un cerco marítimo, no solamente con el pretexto de destruir lanchas, narcolanchas o narcoterroristas, como se le quiera llamar. O sea, que República Dominicana se puede incluir dentro de ese cerco, o sea, como colaborador. No, te voy a explicar ahora, dame la oportunidad. Okay. Bien, entonces, inmediatamente se hizo el cerco, paralelamente se designó, no se reconoció el gobierno de Maduro, en primer lugar. Es decir, no era legítimo ante los ojos de los Estados Unidos y de socios de los Estados Unidos, donde vemos que impuso prácticamente su voluntad a través de las alianzas estratégicas como parte de un esquema cooperativo. Luego, el espacio aéreo, la Federación de Aviación Civil, controla o regula las entradas o salidas de aeronaves, pero luego, antes de eso, se declara el Cartel de los Soles. Luego del Cartel de los Soles, como cartel terrorista, un organismo terrorista, el Cartel de los Soles. El aislamiento aéreo total. ¿Para qué? Porque no se podía permitir por mar el ingreso de naves marítimas de ningún estado, y por eso vimos las confiscaciones de los petroleros, no importa de dónde vengan, no importa hacia dónde vayan. Aislamiento total naval, aislamiento total aéreo, no podrían entrar naves ni salir naves del espacio territorial venezolano. ¿Qué seguía de antemano? Una operación que no podía ser una incursión, porque una incursión o una invasión, una penetración por tierra, iba a conllevar un riesgo demasiado grande para los Estados Unidos. Iban a haber muertos en cantidades. Y Estados Unidos ahora mismo, en el proceso que está viviendo, al doblar de la esquina un proceso electoral de medio término, Donald Trump no se puede dar el lujo de llevar un muerto, un féretro, a los Estados Unidos, porque se lo comen vivo la sociedad y se lo han comido sin bajas. Sin bajas, que le tienen ahí
Un tercer proceso. Y fue exactamente quirúrgica. Fue quirúrgica. ¿Por qué fue quirúrgica? En la operación intervinieron más de 150 aeronaves, entre ellas los F-35, que debemos especificar que hay 3 tipos, A, B y C, pero el que se utilizó allí fue el B. Y se utilizó el C también porque ese opera a través de la plataforma marítima. El C se vino a utilizar despegando de Puerto Rico, pero estuvo también el F-22 Raptor. Ambos aviones son aviones de 5ª generación. ¿Qué indica 5ª generación? Que son aviones supersónicos prácticamente, de casi Mach 3. General, con el perdón, tenemos una información de último momento. Maduro contrata al abogado Barry Pollack. Información de último momento la compartimos con usted. Estamos buscando el perfil y me perfil. gustaría también, Paz, que entrara en esta parte como un experto internacional. Yo perfil me tengo que retirar. de Pollack. Pero vamos a ver quién es Barry Pollack. Porque yo me tengo que retirar y quiero aprovechar para dejar esa pregunta y usted la puede responder más tarde. A ver. Si es posible. ¿Te la respondo de una vez? Sí, ¿Te la puedo a responder propósito de lo que usted ha dicho, que además de estratega militar, evidentemente manejador y analista de la geopolítica, y China ha hablado y ha exigido la liberación de inmediato del liderazgo venezolano. Entonces, mi pregunta va en esta dirección. ¿Eso qué implica? ¿Se ha convertido quizás en una confrontación entre superpotencias globales? Porque, ¿qué ocurre cuando una superpotencia en ascenso, en este caso China, emite un ultimátum a una hegemonía en declive sobre un cambio de régimen forzado que amenaza sobre todo 400.000 millones de dólares en inversiones estratégicas? ¿Qué podemos nosotros esperar? En primer lugar, quiero decirte lo siguiente. China ahora mismo en el Caribe, en Latinoamérica, no le conviene un conflicto con Estados Unidos. No lo tiene. El posicionamiento de China está fundamentado en lo que es el Indo-Pacífico o el mar meridional de China, porque sus intereses están sobre Taiwán. No puede darse el lujo de tener una confrontación con los Estados Unidos en estos momentos, en el patio trasero, como dicen algunos autores, de los Estados Unidos. Pierde el pleito de antemano. Ahora, ese protocolo diplomático, eso es parte de la diplomacia, porque China tiene intereses. Maduro, Venezuela, le deben más de 20.000 millones de dólares a través de unos préstamos SWAT. Y tiene intereses también Rusia, pero Rusia simplemente también se ha comunicado y ha dicho que es ilegítimo. Pero todo verbal, ¿eh? Todo verbal, Nada nada oficial. por los canales diplomáticos, Correcto. nada por los canales diplomáticos, que es ilegítimo lo que ha hecho Estados Unidos. Entonces, si es ilegítimo, la incursión de Estados Unidos y la implementación de lo que yo llamo un derivado de la doctrina Monroe, después de lo que es la Ley de Seguridad Nacional, la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que establece cuáles son sus prioridades, no solo en el patio en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, siempre y cuando afecten o lesionen sus intereses. Si es así lo que dice Putin, escúchame Iván, si es así lo que dice Putin en relación a la ilegalidad de los Estados Unidos, hay que visualizar qué fue lo que él hizo un 24 de febrero del 2022 en Ucrania. Fue legal a través de una operación militar especial cuando es una invasión a un territorio soberano como Ucrania. Buena pregunta. Vamos a dar los datos del abogado que acaba de contratar Trump en breve. Vamos a conectar vía Live Connect con Daniel, que está en los alrededores de la Embajada de Venezuela. Va a conversar. No me dejes, Iván. Clever Correa, director de 20 Mundo. Carol Pérez, que está desde Colombia. Francisco Cáceres, que está en Caracas. En solo segundos. Adelante. Barry Pollack es el abogado que acaba de contratar Nicolás Maduro. Es un abogado con muchas conexiones, tanto en Washington como en New York. Experiencia de más de 30 años. Tiene una experiencia de más de 30 años, pero de defender casos sensibles de alto perfil. Por ejemplo, fue el abogado de Julian Assange, que fue acusado y duró 15 años en los tribunales, y él logró un acuerdo. Wikileaks. Así es, por el caso de Wikileaks con Julian Assange. Entonces, es una persona muy bien conectada, es una persona con experiencia.
También trabajó un famoso caso, Enron, donde allí también tenía partes de temas de espionaje y que a personas le habían dado sentencias erróneas y él logró rectificarle a esas personas esas sentencias. Es decir, que es una persona muy bien conectada, con mucha experiencia, con casos muy sonoros de alto perfil, de una oficina muy prestigiosa en los Estados Unidos. Y vinculado a lo que él tiene que defender con Maduro. O sea, pero yo no sé cómo Maduro va a poder pagar ese abogado. Porque supuestamente Maduro lo que gana es como $2,000. Lo pagan sus Pero aliados. él tiene amigos. Sus aliados. Lo pagan sus Paz. aliados. Vamos a ver, Paz. General, en su exposición usted habló de la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que desde el final de la Guerra Fría se había mantenido casi, era como la misma estrategia, pero con algunas cosas agregadas. Ivonne escapó. Esta última revisión significó un cambio sustancial en esa estrategia. Sí. Y se incluye lo que se denomina como el corolario de Trump. Sí. Respecto a América, hay cambios importantes en el ejército norteamericano. Por ejemplo, el Comando Norte y el Comando Sur se está proponiendo fusionarlos y crear el Comando de las Américas, de AMERICOM. Entonces, ¿qué implica todo esto respecto al petróleo, al litio, a los gobiernos americanos? Porque ya el área de influencia no es solo el Caribe, sino que ellos configuran todo el continente americano como su teatro de mayor valor estratégico. Entonces, ¿cómo lo visualiza usted y qué siente que cambia a partir del día 3 de enero, que es la primera aplicación práctica de ese? Lo más breve que pueda hacer, tengo que conectar con Venezuela, con Colombia y con República Dominicana y solamente tenemos 9 minutos. Rafael, tu pregunta es la pregunta del millón, yo le llamo. Pero hay que adelantar que antes del corolario Trump, como resultado que tematiza lo que es la doctrina Monroe, en lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, hay que remontarse a 1904 con el corolario Roosevelt. Roosevelt que decía, hay que tener en una mano la diplomacia, pero en la otra hay que tener un garrote. La política del garrote. Si tú analizas, ambos corolarios van por el mismo camino. Es más de lo mismo prácticamente, pero este es más completo todavía, porque en aquel entonces Roosevelt no tenía un oponente tan fuerte como China en su patio trasero. Bien. Déjame decir algo, Venezuela, Lo más breve que quiero pueda. especificar, Sí. Venezuela es simplemente un síntoma. Dicen mucho el petróleo, sí, el petróleo es importante porque en 1976 el presidente de Marra cogió y nacionalizó todos los pozos petroleros y hay una deuda. A la fecha Metió en actual tenía Petrobim. más de 20.000 millones de dólares en ese entonces y solo pagaron 1.000 millones ahora. Con relación al esquema de qué es lo que se persigue en la actualidad, se persigue mandar un mensaje a China, a Rusia, a Irán o a cualquier potencia El poder, foránea claro. que entienda que puede jugar en Latinoamérica la carta que le dé su gana. Bien. Es una cosa de poner en orden. Vamos a conectar, Carol desde Colombia. Hablemos con ella.